voy a proyectar mi pantalla, así que les voy a... Tú también puedes silenciar Génesis. Sí, pero es que necesito explicar ahora. Que tengo un infiltrado acá en la... El Cristóbal, Toda tu pantalla. ¿puedes apagar tu micrófono? El Lucas. Gracias. Una pestaña de Chrome. ¡Ay, no puedo! ¿Qué me pasa? Chrome desea compartir el contenido de tu pantalla con Meet. Elija lo que deseas compartir. Deseo compartir acá el PowerPoint. Ustedes me van avisando si se ve, ¿ok? Esto. Ya, espérame, dame un segundo que tengo aquí un infiltrado. Tengo que llamar la atención a un niñito. Aquí, compartir. ¿Se ve? Admitir. ¿Alguien más llegó? Ahora, ahí recién se ve. Ya, ¿se ve entonces la presentación? Avísenme. Sí, se ve. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe, sí se ve. Sí. Y ahí pantalla completa. Sí. Súper. Ya, comenzamos entonces, chicos. Primero, dándole la bienvenida a los compañeros que llegaron en este ratito. El profe, como les decía, ahí me va a estar ayudando para que tengan consideración durante las clases, que es como una clase oficial del colegio, que está en nuestra modalidad ahora. Tienen que apagar sus micrófonos y si yo les, por ejemplo, les pregunto algo, si les pido la palabra, alguna opinión, ustedes ahí activan su micrófono. Y recordarles que el chat también se utiliza con responsabilidad, porque ustedes están claros que estamos leyendo en este momento, entonces hay que ser respetuosos. ¿Y queda grabado? Y el uso de la cámara, claro, y queda grabado. Y el uso de la cámara, como les dije recién, es voluntario, solo ahí les pido que no se desconcentren, porque a veces uno cuando tiene la cámara conectada se empieza a mirar y no pone atención a lo que nos están diciendo, ¿ya? Así es que también hagan las preguntas, levanten la mano, encienda su micrófono, interrumpa si quiere parar en algún momento y que yo vuelva a explicar, ningún problema, chiquillos, ¿ya? Listo. Entonces, el lenguaje, lo que hemos hecho hasta ahora, son dos cosas. Primero, clases grabadas. En el inicio, cuando teníamos recién Drive, me acuerdo, mandé 2 guías, pero en el fondo era como de prueba, ¿ya? Para ir como probando este nuevo sistema cuando estábamos recién empezando en la pandemia. Pero después empezamos con las clases grabadas que se subían a YouTube, ¿ya? Y alcanzamos a hacer 7. Y aparte, de forma paralela, era la lectura complementaria de ustedes, que hasta el momento solamente ha sido una. Y ustedes tenían que elegir entre Palomita Blanca o La Tregua. Palomita Blanca era el libro chileno de Enrique Lafourcade y La Tregua era un libro uruguayo de Mario Benedetti. Y bueno, ahí también está mi correo, chiquillos, para los que no lo tienen, si necesitan alguna duda, resolver o lo que sea. Ya es greyes@cmch.maristas.cl. Ahí está. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? 3 cosas. Lo primero, voy a mostrarles la lista de los textos que hemos ido trabajando. En segundo lugar, de esos textos, de las clases que se grabaron, hay como 3 ideas que son las más potentes, las más importantes de los contenidos. Y después vuelvo a explicar entonces cómo se trabaja Palomita Blanca, lo traigo con un ejemplo de una alumna, pero ustedes no es la idea que copien, ¿ya? La idea es que ustedes vayan como haciéndome todas las preguntas que necesiten de cómo se hace el trabajo, ¿ya? Eso, también recordarles que la evaluación hasta ahora no es con nota, o sea, es solamente formativa. ¿Qué quiere decir esto? Que uno evalúa en el fondo la responsabilidad, que ustedes vayan entregando, que si tienen, por ejemplo, alguna dificultad, que se pongan en contacto con nosotros, que nos hagan llegar sus dudas. Eso en el fondo es como evaluar formativamente, ya no es como una calificación, pero como les digo, igual es importante que avancen y hagan cosas. Ya, bueno, entonces, como les decía, eran 7 clases que se subieron a YouTube y eran
primero un microcuento súper fácil, breve, que se llamaba La Música. ¿Por qué les pedí el libro? Porque quiero que vayan chequeando. Quiero que vayan a la página 60, miren el texto, lo tienen ahí, por favor, y revisen. ¿Hice este cuento, sí o no? Entonces yo tengo acá, no sé si se alcanza a ver, ahí, una lista de ustedes con colores, no sé si se ve algo ahí. Entonces voy llevando registro, ahí tengo todos los textos y los relatos que hemos trabajado y voy chequeando los que van haciendo, ¿ya? Entonces, el primero, como les decía, era narrativo, se llamaba La Música. Después vimos 2 infografías y estaban en las 61 y 62. Era uno que hablaba del trabajo, cómo iba a ser el trabajo en el futuro. Y bueno, y coincidentemente, justo lo que ahí aparecía, que uno trabajaba desde casa y todo eso, nos está pasando ahora. Y la otra infografía hablaba del trabajo femenino. Después avanzamos, pero yo no voy en el orden del libro, voy como devolviéndome, avanzando en las páginas, y fuimos a trabajar un texto de Franz Kafka, que era un autor checo, y el cuento se llamaba Un artista del trapecio, que era un artista circense que quería estar todo el tiempo arriba del trapecio. Y todos estos textos tienen relación con el trabajo, con el tema del trabajo, porque era el nombre de la primera unidad. Y ese estaba en la página 53. Entonces, ¿qué quiero que ustedes vean ahora? Que vayan chequeando. A ver, ¿hice el cuento de la música? Ya, sí, lo hice, le hago un ticket. Hice la infografía, listo. Me falta el cuento de Kafka, ya, este me falta, la página 53 me falta por hacer. Y también trabajamos después en la página 28 un texto que era informativo y que nos hablaba de cómo era la oficina, de cómo era la narrativa de un autor uruguayo que se llama Mario Benedetti, ¿ya? Entonces, ese era de una página más o menos, y también ahí trabajamos las preguntas de su unidad. Ay, mi cachorra está llorando. Ya, y después, en la página 34 y 35, leímos un cuento de Mario Benedetti que se llamaba El presupuesto. Y ahí, en ese cuento, ay, perdón, ya, súbete. En ese cuento se hablaba de como lo dice el título, ¿verdad? Que es una plata que se supone que les tiene que llegar. Y es justamente el mundo de las oficinas que son burocráticas, como en Chile y a lo mejor en muchos países de Latinoamérica, que nos tramitan y nos tramitan y nos tramitan, y de eso se trataba, que ellos estaban esperanzados con este dinero, como a lo mejor estamos muchos de nosotros ahora esperando el 10%, y los tramitaban y los tramitaban. De eso se trataba el cuento. No sé si alcanzaron a ver esa clase, a leerlo, y eso estaba en la página 34 y 35, ¿ya? Después avanzamos a la segunda unidad, y aquí nos olvidamos como del tema del trabajo, la oficina y todas esas cosas, y pasamos a la unidad 2, que se trata de identidad, del exilio, de la emigración. Ya cambiamos de tema en la unidad 2 y solamente alcanzamos a ver 2 clases. La primera, perdón, era una carta al director, y aquí cambiamos de texto. Aquí pasamos a los textos que son argumentativos. Las cartas al director, acuérdense que son textos en que una persona común y corriente da una opinión acerca de un tema, un tema que es común para todas las personas, ¿sí? Después vimos un cuento cortito, ya aquí cambiamos también de autor, pero también uruguayo, que se llamaba Eduardo Galeano, y el texto era El crimen perfecto. Pero el cuento no se trataba de crimen, se trataba en realidad de una estafa que hacían unos exiliados latinoamericanos en Inglaterra. Ya no sé si alguno de ustedes leyó el cuento o se acuerda, y me lo pueden decir ahí por el chat si es que se acuerdan, en qué consistía este engaño o este crimen. Ahí se las dejo después para darle bonus a los que se acuerdan. Ya, chiquillos, entonces, resumiendo, ahí en pantalla están todos los textos que hemos trabajado, que son 7, con las páginas que hemos hecho. Entonces yo quiero que ustedes vayan viendo en el libro y vayan chequeando y vayan viendo lo que deben y se vayan poniendo al día. Como les
digo, nosotros no vamos a avanzar vertiginosamente con más y más y más actividades, sino que la idea es ir reforzando e ir recordando lo que vimos, ¿ya? Así que no se desesperen si les faltan muchas, porque son actividades súper cortitas, además, y fáciles. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Saber cuánto plazo les vamos a dar. A ver, pregunten nomás, digan. Aportando con lo que A ver. dice la profesora, recuerden, chicos y chicas, que es el momento para resolver dudas, ¿ya? Uh-huh. Así que recuerden que ninguna duda se encuentra equivocada. Mira, ahí apareció una. La Carlita. Me gustan los correos que me manda la Carla, sus tareas. Ya, miren, con respecto a estas actividades, estas tareas, como les digo, tenemos alrededor de 2 semanas más, porque estamos en este periodo de transición y a nosotros nos pidieron, como les decía recién, que no avancemos, que es más bien esperemos, que les demos tiempo, que les demos plazo. Y para Hasta el el 31. claro, y para lo que viene de Palomita Blanca, como les digo, va a ser a lo mejor un texto el que vamos a leer en el año. Vamos a ver si se puede después trabajar otro o darles otra alternativa, a lo mejor, si es que no les gustó Palomita Blanca, no sé, buscar otro. O también, si ustedes son, no sé, ahí lectores, les gusta otra cosa, un cómic, a lo mejor usted me quiere leer, no sé, una noticia, pregúnteme nomás y yo cambiamos Palomita Blanca por otra cosa, ¿ya? Si es que no le tincó y eso, que ponga la imagen anterior, chiquillo, lo otro, les voy a mandar, cuando terminemos ahora, el resumen, les voy a mandar todo este PowerPoint, se los voy a mandar en un documento, ¿ya? Sí, sumando a lo que dice la profesora Génesis, yo a la profesora Génesis le voy a mandar un drive en el cual nosotros como equipo de apoyo, psicopedagogos y educadores diferenciales, tenemos todas, pero todas las instrucciones de los trabajos que entregaron los profesores, ¿ya? Así que si ustedes sienten que hay una clase que no la entienden o no saben qué hacer, en el drive que yo le voy a compartir en un rato más a la profesora Génesis, ella va a tener, ¿cómo se llama?, todas las instrucciones y es después solamente cosa de llegar y compartirlas, ¿ya? Así que hay muchas facilidades. Claro. Y como les digo, estos mismos Power que están viendo ustedes ahora, yo se los voy a mandar. Ahora, importante, súper importante también para los compañeros que no se pudieron conectar, porque habemos 19, pero son muchos, muchos más. Esta clase, como ustedes ven ahí, está siendo grabada, entonces esto se va a subir a YouTube también. Es la idea que después este mismo archivo nosotros lo vayamos compartiendo a los grupos de WhatsApp y eso. Y bueno, también pedirles que entre ustedes mismos vayan siendo solidarios, preguntándole a los compañeros que a lo mejor no se han conectado, no saben nada de ellos, cómo están, si necesitan algo, ¿sí? No está de más de pronto como un poquito de empatía, ¿ya? Eso, ya chiquillo, ahora sí como de materia, de lenguaje. Como les decía, la primera unidad se llamaba Ciudadanía y Trabajo. Entonces, como los grandes objetivos que nosotros teníamos, era 2 tipos de texto, los narrativos y por otra parte los que son informativos de los medios de comunicación, que son 2 tipos de texto totalmente distintos, ¿ya? Porque uno es real y el otro es ficción, ¿cierto? Ahora, lo que es ficción de las narraciones, vimos 2 cosas importantes. El conflicto, porque toda historia tiene que tener un problema, si no, no hay historia, ¿ya? Y también analizar personajes, pero ya no como cuando ustedes eran más chicos, ¿verdad? Y decían, caracterícelo física y psicológicamente, no. Eh, Sino que más bien ahora, cómo es la relación que tienen con otros personajes, por qué hacen lo que hacen, qué los motivó a hacer eso, ¿sí? A ver, denme un segundo que Vicente Núñez tiene una duda. Dice, he enviado mis trabajos, pero necesito saber si están bien o no, porque a mí me cuesta lo que está... Ya, sí, sí, me he dado cuenta, Vicente. Yo en cada correo le hago algún comentario. Si yo les digo, gracias, vas bien, o me costó leer un poquito. Si en el fondo si les digo que me ha costado leer es porque la letra a veces no se entiende muy bien, pero en cuanto al contenido de la respuesta, Vicente, la mayoría los tiene correctos. Porque si ustedes se fijan en los videos de YouTube, está todo ahí. O sea, en el fondo es
escuchar, poner atención y después traspasar la respuesta, ¿ya? Está siendo como súper guiado. Es como que lo he tomado de la manita y le he ido dando la respuesta. Y sí, Vicente, es tan correcta tu respuesta. Ahora, eh, como no tenemos una clase como antes, ¿cierto? En que uno tomaba un cuaderno, les corregía la ortografía, les corregía, ¿cierto? El contenido de la respuesta, les hacía observación en el cuaderno, eso ya no se puede hacer. Entonces, súper difícil estar leyendo así como detalle y corrigiendo encima de una foto en el fondo, ¿ya? Pero me estoy quedando este año como con el contenido, con la respuesta, más que los otros detalles, como les decía recién, de ortografía, de redacción, esas cosas, de alguna manera las estoy obviando un poquito, ¿ya? Porque no puedo así como corregir detalladamente, no se puede encima de una foto. Pero si ustedes se fijan en todos los correos que me mandan, yo, por lo general, están correctas porque prácticamente le estoy dando la respuesta en todos los videos. Si hay que poner así como atención e ir tomando apunte escribiendo. Vicente, ¿te aclaro entonces tu respuesta o necesita algo más? Ahora, si es como más personal, te queda después o lo conversamos por WhatsApp. Ya, eso chicos. Entonces, de los textos que eran informativos, vimos los propósitos, es decir, los textos tienen un objetivo, para algo se escriben, la gente no anda escribiendo así como para perder el tiempo, no, tienen un fin, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de propósitos, unos que son como los oficiales, los que todo el mundo sabe que son o que existen, pero recuerden que todos los mensajes, sobre todo en la publicidad, sobre todo en la propaganda, ya sea política, ¿verdad? O también en diferentes medios de comunicación hay otros mensajes que son más escondiditos, que son como subliminales y que son otro tipo de propósitos que se llaman implícitos. Y ahí ustedes también tienen que tener ojo, ¿ya? ¿Por qué me dijo esto? ¿Para qué me lo dijo? Ojo con todos los tipos de discursos que uno escucha, sobre todo en Internet, ¿ya? Entonces, vamos por partes. Lo primero, el conflicto que ustedes todos ya saben, porque esto de verdad es como de cuando eran chicos, que tener un conflicto es tener un problema, ¿ya? Y dijimos que siempre en una historia tiene que haber un problema que vaya a romper con ese equilibrio de la historia, porque si no, no hay historia. Piensen en una, no sé, en una teleserie que desde el principio los dos personajes se amen y sean felices, y no pasa nada. Entonces, ¿qué está esperando la audiencia? Que no sé, que pierda la vista, que le roben a la guagua, y cosas así, ¿verdad? Que pase algo, que pasen cosas. Eso que pasa en la historia y que rompe se llama conflicto, ¿verdad? Pero lo difícil cuando uno está en segundo medio es que a mí me preguntan, ¿cuál es el conflicto? Y lo que cuesta, ¿verdad? Es como verbalizarlo. Traten de ir haciendo este ejercicio con cosas súper simples, como a lo mejor un problema que tuvieron en la casa, a lo mejor un problema con la polola, el pololo, porque como les decía en otras veces, en otras oportunidades, nosotros en la vida tenemos problemas, diferentes tipos de problemas. Y no es necesariamente una materia de lenguaje, sino que yo esto después lo puedo aplicar siempre. Saber identificar, a ver, ¿dónde está el problema? ¿El problema estoy siendo yo? ¿El problema es el otro? ¿No me estoy dando a entender? Entonces, ¿dónde estoy fallando para ir teniendo en el fondo un mejor vivir? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo identificar cuál es el conflicto? Lo primero, identificar los protagonistas y los antagonistas, ¿ya? Entonces, el protagonista, como habíamos dicho también, no necesariamente es el personaje bueno, ya de eso va a depender mucho de los valores que tenga la persona que lee. Porque, por ejemplo, ahí ustedes ven una imagen que está Thanos, ¿verdad? Que es un personaje de ficción, de películas, de cómics, del mundo Marvel, pero a lo mejor yo le puedo encontrar razón a Thanos, y a lo mejor si es necesario un equilibrio, estoy inventando, es un ejemplo, ojo, y a lo mejor, claro, la Tierra está sobrepoblada y hay que hacer algo, y a él no se le ocurre nada mejor que
ir eliminando gente. ¿No les parece como un poquito de coincidencia con la realidad? Ya, en fin. Entonces, protagonista y antagonista, no necesariamente el protagonista es el bueno y el antagonista es el malo, sino que simplemente el protagonista es porque tiene más incidencia en la historia, porque aparece más veces en la historia, y yo me tengo que preguntar, a ver, ¿qué quiere este protagonista? Vamos a suponer que aquí estos son los dos personajes de la historia, entonces, ¿qué quiere Iron Man? ¿Quiere venganza o quiere justicia? ¿Qué quiere? Me tengo que cuestionar eso. ¿Qué lo motiva realmente? ¿Lo motiva la plata? ¿Lo motiva las personas? ¿Lo motiva su hija? ¿Qué lo motiva? Eh, ¿Qué pretende? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el objetivo? Y ahí todos los amigos que trabajan con él. Y el antagonista es el que se opone a los propósitos del protagonista. Entonces, en este caso, hay un choque. ¿Por qué chocan estos dos personajes? Porque uno quiere una cosa y el otro quiere otra. Así de simple, ¿cierto? Lo difícil es como redactarlo, es como escribir este conflicto, llevarlo como al punto inicial. Entonces, ¿cuál es el problema real? A ver, ¿alguien sabe cuál es el problema real ahí en este choque, en este enfrentamiento? ¿Cuál es el problema? Porque, ¿qué quiere Thanos? A ver, participe. Lo dijimos recién. ¿A qué le gustan como los cómics y las películas de héroes? O lo cambiamos y ponemos al Guasón y Batman. Claro, o para que se entienda mejor debe haber un motivo. ¿Cuál es el motivo? Claro, su propósito, objetivo, ¿qué quiere? ¿Ya? ¿Qué lo motiva al personaje? Eso es. Y después, más adelante, si alcanzamos, aparte de que hay un conflicto en el personaje, también se enfrenta a un dilema. Ya es como, ¿y ahora qué hago? Eso es estar en un dilema. Ya es como, tengo el problema, pero ¿qué hago con este problema? Voy y lo enfrento, eh, voy o no sé, o me hago a un lado, ¿qué hago? Ese es como el dilema. Sigo con ello, termino con ella. Como también un conflicto y un dilema. Hay un problema y hay un dilema, que son distintos. ¿Alguna duda, chicos? Hasta aquí, preguntas. ¿Para qué me sirve esta cuestión? Recuerden que es el momento de preguntar, queridos. Así que eh, aprovechen, ocupen el tiempo, pregunten porque es una materia súper importante, ¿ya? Así que, Y yo les eh, decía que no necesariamente para lenguaje, si en el fondo claro, esto es cosas que uno ocupa en la vida, claro, sí. ¿ya? Yo mismo le decía a los chicos de primero medio porque estuvimos viendo, claro, parecido a la materia que se encuentra acá, que al final uno mismo se puede analizar a través de la situación diaria, del conflicto. Cabe destacar que el conflicto nunca, a ver, no siempre debe ser malo, no siempre un conflicto es una razón mala, ¿ya? Así que ¿No? se puede hacer el ejercicio de analizarse como del día, ya, entonces en el día, ¿cuál fue mi conflicto? ¿Cómo fue el desenlace? Así que aprovechen de preguntar porque, como dice la profesora, no solamente les va a servir para lenguaje, e historia también le puede ayudar Sí, pues, bastante. sobre todo en historia, porque siempre se presenta una situación en historia, ¿verdad? Un hecho, Claro. pero la historia tiene múltiples escrituras. En, Va a ma- en- depender de la perspectiva de quien la cuente, ¿verdad? Cómo después sea interpretada. Se ha claro, en interpretado ese matemática hecho. también se utiliza bastante. Sí, pues, tenemos un problema en matemática, ¿verdad? Y hay que Bueno, analizarlo y la mejor forma de analizarlo es con esto. Así que claro, aprovechen de como preguntar. paso a paso. Ya, pues chiquilla, avanzamos entonces. Uniéndolo con lo anterior, también vimos como la caracterización de personaje y dijimos que vamos a ir avanzando eh, a medida que nosotros vamos creciendo. Y ahora me tengo que fijar en lo que los personajes dicen, piensan, hacen y lo que otros dicen de él. Y en el libro de ustedes aparece también una lista de cómo caracterizar personaje y aparece, por ejemplo, fijarse en un objeto del personaje, fijarse cómo habla,
fijarse en la actitud que tiene, ¿sí? Entonces, ay, avanzó mi diapositiva. En este caso, ustedes tienen que prestar mucha atención cuando vayan leyendo en lo que verbaliza, porque muchas veces uno dice cosas, pero es lo mismo que lo que estoy pensando, es lo mismo lo que dije a lo que hago, porque yo, por ejemplo, puedo decir, soy súper solidaria, pero resulta que después me piden ayuda para una situación X mis vecinos y no voy. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces, cuando yo me pregunto lo que dice, lo que piensa, lo que hace, después yo le agrego un adjetivo calificativo. Y ahí me voy dando cuenta cómo son los personajes. Y si ustedes lo llevan a la realidad, pueden ser personas, de verdad. Desde el presidente hasta mi compañero de curso o mi profesor. Ya, por ejemplo, eh, a ver aquí, Rolando dijo, eh, esto les puede servir para matemática. Eso es lo que dijo el profesor. Entonces, ¿cómo es el profesor si dijo eso? Esto es lo que dice. ¿Cómo es? Piensa en un Apa- a- adjetivo calificativo. ¿Ah? Aparte de guapo, No, pero es que eso, no estamos en lo físico. Eh, es astuto, ¿cierto? Es inteligente, es analítico. ¿Por qué? Porque fue más allá. A ver, lo que piensa, yo ahora no lo puedo saber, ¿cierto? Pero si él escribiese y contase la historia y fuese como un narrador omnisciente, ¿cierto? O él escribiese un diario y fuese un narrador protagonista, a ver, ayúdame. Cuéntame algo que tú pienses. A ver, déjame acordar. Mm, ya, pues ayúdame. ¿pensar en qué? Algo que tú pienses. Eh, que- o sea, o sea, De vida, continuar digo. como la línea, claro, pienso lo mismo que decía la profesora sobre Thanos, la experiencia de Thanos. De tal- Claro, Entonces, ¿cómo es el profesor? Eh, ¿Racional o emotivo? ¿Cómo es su pensamiento? Yo creo que es más racional, ¿cierto? Y justamente, mire, se relaciona lo que dice con lo que piensa, porque también es analítico. Ahora, lo que hace este profesor, toca un instrumento musical, ¿cierto? Eso es lo que a él se dedica, aparte de hacer clases. Entonces, ¿cómo es el profesor? Si hace clases, pero además toca un instrumento musical, versátil, es, también tocar un instrumento tiene que ver con la emotividad de las personas. Y claro. fíjense, lo que otros dicen de él, en este caso, si es una historia, si es una narración, si es una película, un documental, qué sé yo, va a haber un narrador que me diga cómo es y también van a haber otros personajes que hablen de él. Si esta fuese una historia ficticia, yo tendría que a lo mejor escuchar lo que dicen otros colegas de mi compañero de trabajo. Y así yo me hago una Claro. idea de cómo es él. ¿Sí? Si dicen, no, pregúntale, porque es súper solidario. Ya tengo una idea de cómo es el personaje. Entonces, resumiendo, cuando caracterizamos personajes, ya no solo no nos fijamos en lo físico y lo psicológico, sino que vamos un poquito más allá y nos tenemos que fijar en lo que dice el personaje y yo lo voy subrayando y lo voy marcando en el texto. Lo que piensa, lo que hace y lo que otros dicen de él. Entonces, eso yo lo voy destacando en mi texto y después saco conclusiones. Para complementar lo que dice la profesora, es como un rompecabezas de una persona, ¿ya? Exacto. Cada pieza es una característica que al final, al juntarlo, llega a, bueno, a la figura que se quiere lograr, pero es Ujú. igual, o sea, si llevamos la materia, esta materia, a algo cotidiano, sería como un rompecabezas. Claro, imagínenselo así, que lo tengo que ir armando. Entonces Claro, voy por personaje, y de cada personaje lo que hace, dice, piensa, y de cada una de estas partes, después yo tengo que agregarle un adjetivo calificativo, es una conclusión que yo saco. Ya vamos a ver un ejemplo rapidito,
¿Qué hora es? ¿Cómo vamos? Son las 4:46. Ah, ya. Es cortito, súper cortito. ¿De qué se tratará la historia? ¿Se ve la imagen o no? Sí, sí se ve. Vamos, Ya, chicas y chicos, tienen que participar en la clase. Anímense. anímense. Ya. Si ustedes ven ahí la imagen, hay una escalera, unos monos, un plátano, un mono pensando en un plátano. Ya, vamos a leer la historia. Está acá. Avísenme si se ve o no la pantalla. Dejen agrandar esto porque se ve muy chiquitito, ¿no? Para Sí, poder ver. ahí se ve bien. Tiene publicidad, lo siento. Lo siento, chiquillos. Ya, se llama La trampa de los monos. Dice, ¿se lee? ¿Se ve? Sí, sí se ve bien. Un hombre decidió un día hacer un experimento. Encerró 5 monos en una jaula en donde había colocado una escalera y arriba un plátano, tal cual el dibujo. Enseguida, uno de los monos comenzó a subir la escalera para conseguir su banana, pero en cuanto el mono aventurero pisó la escalera, el resto de los monos fue rociado con agua helada. Otro mono intentó también subir la escalera y al instante el resto de monos fueron duchados con agua fría. Llegó el momento en que los monos se lanzaban por el osado que intentaba subir a la escalera para detenerle, ya que ninguno quería que les empaparan una vez más con agua helada. Entonces el hombre retiró uno de esos monos y metió un mono nuevo. Este mono, al ver la banana sobre la escalera, se lanzó por el primer peldaño, pero sin saber por qué, el resto de los monos se lanzó por él y comenzó a pegarle para detenerle. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, Sí. en un experimento, hay unos monos que lo encerraron con una escalera y una banana, ¿cierto? El primer mono va a tomarlo, pero a todos los monos les tiraron agua fría. Después va un segundo mono y pasa lo mismo. Entonces, lógico, los monos aprendieron que si se subían a sacar la banana, ¿cierto? Lo iban a mojar a todos. Pero ahora el señor que está haciendo el experimento sacó a uno de los monos que estaban ahí e ingresó un mono nuevo. Este mono nuevo, ¿sabe algo de lo que pasó anteriormente? A ver, ideas, comentarios. No tiene idea, pues, ¿cierto? No sabe qué pasó. Este mono, al ver la banana sobre la escalera, se lanzó por el primer peldaño entonces y sin saber por qué, el resto de los monos se lanzó por él y comenzó a pegarle. Lógico. El hombre de nuevo retiró otro de los primeros monos e introdujo uno nuevo. Pobre infeliz, pensó que podría subir la escalera y conseguir el maravilloso plátano. Pero para su sorpresa, el resto de monos le atacó, incluyendo el mono anterior al que habían pegado sin saber por qué. ¿Se fijan lo que pasó, no? Entonces, llegó un mono nuevo, no sabía nada de lo que le había pasado, se subió a sacar la banana y le pegaron, ¿ya? Ahora llegó un mono nuevo, quiso hacer lo mismo, y ahora él también le pega, y no tiene idea por qué le pega. Dice, si todo lo hacía, debía ser que había que comportarse así. Resultado final, entonces, de nuevo el hombre retiró a otro de los primeros monos que sí habían experimentado el frío de la helada ducha e introdujo otro mono nuevo que corrió la misma suerte que el anterior. Entonces la historia se va repitiendo. Y por fin el hombre retiró el último de los primeros monos e hizo entrar a la jaula a otro nuevo al que también le pegaron al intentar acercarse a la escalera. O sea, quedaron al final todos monos nuevos. Al final, todos pegaban al que osaba acercarse a esa escalera y ninguno de ellos había recibido la ducha de agua helada. ¿Qué les deja como enseñanza o moraleja este experimento con monos? De chiquillo, Y, activen el micrófono. y ojo que pasa en la vida cotidiana, ¿eh? Pero O sea, sí, sí, espérate, pues. Todavía no, pues, profe. perdón. Aquí viene la moraleja, pues. Sí, perdón. No, Ya, mira, entendido. muchas veces obedecemos normas estúpidas sin saber por qué lo hacemos, solo porque lo hacen los demás. Y en la vida, entonces, los seres humanos nos estamos comportando igual que son monos, ¿cierto? Se dejaban llevar por los demás sin tener idea de por qué, ¿ya? Entonces, historia es una fábula moderna, no como las cuando leíamos como cuando éramos chicos, pues la cigarra y la hormiga, el león, no sé, y el ratón, un poquito, ¿verdad? Con un nivel un poquito más elevado. Dice,
nos ayuda a entender cómo podemos llegar a ser manipulados. Ojo, porque no estamos viendo los propósitos, ¿se fijan? Solamente aprendiendo lo que vemos e imitando sin más a los demás. Y el poder del ejemplo de otros. Dice, llama mucho la atención en esta historia cómo los monos que iban entrando nuevos y no sabían absolutamente nada del castigo con agua fría, a los que fueron sometidos, y que no sabían absolutamente nada del castigo con agua fría, a los que fueron sometidos los monos antiguos, terminaban actuando de la misma forma que los otros, ¿ya? Fíjense, aquí la Millaray dice, yo era un mono, por la necesidad de ser aceptado en la sociedad, tal vez, o sea, Todos si todos lo partimos hacen, siendo yo monos, también lo hago. Si todos lo hacen, yo también lo hago, claro. ¿verdad? Y Pero hay que ir un poquito más allá, como dice el profe. Ya, dale, a ver. aportando con lo que dice la profesora, pasa también que al final cambia, se cambia como el resultado, po, porque al final, o sea, en la historia se supone que eh, se prohíbe el subir a la escalera a buscar la banana, Banana. porque ahí lanza el agua. Se supone que ese es el resultado. Pero ¿qué pasa? Claro, Que al final se modifica tanto, 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 que ¿saben? los mismos monos ya saben, o sea, no saben que el subir a la escalera es producto de agua, no, pues, sino que el acercarse a la escalera es producto de golpear. O sea, se va como transformando. Todo, es como Sí. cuando uno cuenta como algo a alguien y otro le cuenta otra cosa, y después otra cosa, y después terminamos haciendo otra cosa que nada que ver que era. Lo Ya, peor de todo esto es que se normaliza. claro, Se normaliza la norma. Porque sí, porque hay que hacerlo y punto. Pero no nos estamos cuestionando. ¿Y por qué me pegan? ¿Qué hice mal? Miren ahí. ¿Por qué no puedo subir la escalera? sí, Y si uno se hubiese cuestionado eso, miren chiquillos lo importante que estamos diciendo hoy día, con que de los, no sé, 21 que habemos conectado en este momento, uno de nosotros empieza a hacerse las preguntas, porque nos incluimos todos, estamos siendo como monos hoy claro. en día, todos. ¿Y qué estoy haciendo mal yo? Y empiezo a cuestionarme, algo estoy haciendo mal yo, porque ¿por qué llegamos a lo que estamos? Eh, y si las cosas pudiesen cambiar de alguna manera con que un mono se cuestione eso, ya podríamos cambiar todo el curso de la historia, ¿ya? Y obviamente que hablamos de monos, pero queremos llevarlo de manera metafórica, ¿cierto? Entonces, basta con que uno de los monos hubiera planteado la posibilidad de no seguir la norma para que el experimento hubiese tenido un final distinto. Pero para eso alguien debe ser el primero en abrir los ojos, hacerse preguntas. Ante todo, buscar el origen de esa norma. ¿Tiene sentido lo que tengo que hacer? Porque todos lo hacen. ¿De verdad es necesario actuar así? ¿Qué voy a conseguir con eso? Entonces, estas preguntas, chiquillos, son como para ir abriendo también nuestra mente y que vayamos cambiando las cosas. Y como les digo, a lo mejor ahora hay 21 conectados, tal vez el video cuando lo subamos a YouTube pueden haber, no sé, 20 más y ya con que dejemos de ser monos algunos, felices, pues. También se pregunta eso. Sí. Perfecto, Y uno como adulto también comete el error, por porque supuesto. si lo llevamos como a la vida cotidiana, el hecho de decir a un pequeño, si te sigues portando mal, te vamos a pinchar, estamos normalizando que el pincharse es un castigo. Entonces pasa lo mismo. Entonces, si nosotros analizamos y decimos así como, ya, pero el pinchar al final nunca ha sido un castigo, sería salir de la norma. Sí. Mira, el Vicente dice, yo creo que hay que saber qué es bueno o malo, pero claro, Vicente, saber, pero ¿por qué? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿De Claro. dónde salió? ¿De dónde vino? ¿Quién lo dijo? ¿Cierto? Eso es lo que hay que cuestionarse, Vicente. Súper. Ya, entonces, si lo llevamos a la trampa de los monos, aquí tenemos personajes, ¿cierto? Que era un hombre que hizo el experimento, los monos antiguos que vivieron el experimento, los monos nuevos que no saben nada y alguien que me está contando la historia, ¿verdad? Que funciona también como alguien que está viendo todo esto y que nos está contando lo que pasó ahí en esa fábula moderna, ¿ya? Entonces yo tomé como ejemplo acá eh, el mono que subió la escalera, un mono número uno que subió la escalera. El mono habla, dice algo acá, no me dice nada, ¿cierto? No hay información, los monos no dicen nada, pero sí lo que piensan,
este mono cuando sube primero tiene que haber pensado, oh, una banana. Voy, la tomo, el narrador me está contando lo que piensa, ojo. Y después dice, pucha, si subo, van a mojar todo a mi otros compañeros monitos, ¿ya? Y lo que otros dicen de este mono, o van a pensar así como en general, es que así debían comportarse. Eso era lo que me decía el narrador. Eso lo dice el narrador, ¿ya? Esa información me la están dando. Entonces, si tenemos una historia acá como la de los monos, después yo lo llevo al ejemplo de lo que el personaje hace, dice, piensa y lo que otros dicen de él. Por ejemplo, si tomamos al hombre, ¿qué hace el hombre? El experimento. ¿Habla el hombre? ¿Dice algo? Nada, tampoco. ¿Hay algo de lo que piense el hombre? A ver, ahí se los dejo, piensen. Después les puedo compartir también el link ahí de donde está el cuento de los monitos. Sí, sería bueno. Y el narrador, ¿ah? Sí, que me gustaría, me gusta. Es que hay historia en esas páginas web, hay harta historia. Y lo que otros dicen de él es el narrador, lo que está contando del hombre, que a él se le ocurrió esta idea, ¿cierto? Y también me dice que el hombre varió el experimento. Entonces, este es mi esquema de análisis de personajes. Lo que estamos analizando entonces ahora son los personajes, ¿ya? Y recordando el conflicto. Acá hay buenos y malos. ¿El hombre era malo por hacer el experimento? A ver, piensen. ¿Está bien o mal de experimentar? A ver, ¿los monos que lastimaban eran malos? ¿Porque pegaban? ¿Eran malos? ¿O le podemos poner otro adjetivo calificativo en vez de malos? Usemos como otro lenguaje, otras palabras. Podrían ser a lo mejor ingenuos, tal vez podían ser también empáticos, porque puchas, van a mojar a todos mis compañeros, entonces tengo que solidarizar con el resto de los monos. Tal vez pueden ser empáticos. Pero eso, como les digo, da para la interpretación. Lo importante es ir haciendo el ejercicio. Ya, chiquillos, ¿cómo vamos? Hasta acá. ¿Dudas, comentarios? ¿Se entiende? Eso en el fondo es como la materia, ya de los narrativos, de los textos narrativos que alcanzamos a ver. Ya, súper. Bien, Marco, gracias. Y como dijimos recién, cada texto tiene un propósito, para algo se escribe, ¿cierto? Y nosotros conocemos montones de tipos de texto que hemos trabajado desde la básica hasta ahora. Y me voy a quedar con estos tres solamente para recordarle y refrescarle un poquito la memoria. Entonces tenemos lo informativo, que obviamente su propósito, que se llama explícito, que está ahí, que yo sé de antemano, el informativo informa, me entrega información, y esa información tiene que ser objetiva, tiene que ser real. Por ejemplo, hoy día mi hija me mostró una noticia, comillas, que le llegó al celular, que era del MinSal, supuestamente, y con respecto a esto del paso a paso. Y yo le dije, ¿y no es fake news? ¿Es como la noticia falsa? No sé. Me dijo, pero el texto que ella me mostró estaba informando, ¿cierto? Pero yo le dije, a ver, ¿pero dónde se supone que sale la información? Y me dijo, del MinSal. Ya, pues entonces, ¿a qué página tengo que ir a buscar la información? A la página de origen, al MinSal. No un meme que me llegó, no, ¿verdad? Algo que se compartió en un WhatsApp X. Siempre tengo que ver también para qué se hacen, por ejemplo, estas noticias falsas solo por molestar. ¿Ustedes no piensan de repente que a veces estas mismas noticias falsas pueden venir de los mismos sectores políticos como para embaucar a la gente? ¿No han pensado alguna vez o no? Entonces, me ponen una noticia X y esta noticia o esta infografía o un mapa, lo que sea informativo, un afiche, ¿verdad? También tiene propósitos que son implícitos, es que por algo. Entonces la noticia también trata de que uno reflexione, de mostrarme algo, ¿ya? Ahora, como lector, yo tengo que descubrirlo, ¿sí? O tener estos mensajes, como yo les decía, medio escondidos. El argumentativo siempre me va a tratar de convencer,
de que la persona que está escribiendo tiene la razón, ¿sí? Y, Como una tesis. Sí, el texto argumentativo tiene que tener una tesis, que es una frase, es un enunciado que yo después tengo que defender. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo después en la guía de Palomita Blanca. Uno tiene que formular después tesis. Por ejemplo, si yo veo una noticia que me está informando, después yo como lector, ¿verdad? Puedo dar mi opinión acerca de esa noticia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, me llegó un video de un tipo que trabaja en la AFP y se llama Felice Forrado, ¿ya? Entonces, este tipo como que está siempre pendiente de la AFP, de dónde invertir, de cambiarse de fondo. Ustedes cuando sean un poquito más grandes lo van a entender. Pero yo estoy entendiendo, ¿verdad? Que ese tipo en el video me está tratando de convencer de que yo no les crea a los tipos del gobierno y a los tipos de dueños de la AFP. ¿Me siguen? Entonces, ese es su propósito, convencerme a mí de que yo le crea a él y no le crea a los tipos dueños de la AFP, ¿ya? Pero también tiene un propósito escondido, subliminal, implícito, ¿sí? Es para entonces que yo haga o deje de hacer algo. Y en el fondo, ¿qué me estaba queriendo decir en ese video que se viraliza por las redes sociales? Es que yo me cambie de fondo. Eso era, implícitamente. Que no esté más en el fondo A y que me vaya al fondo E, que después, como les digo, lo van a ir entendiendo. Pero, a ver, aquí un compañero me dice, algunas noticias falsas son memes de algo y la gente se lo cree. Absolutamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender y para eso también son estas clases y es importante tener estas clases de lenguaje, pues chiquillos. Porque yo no solo aprendo, como les digo, a leer, a entender lo que leo, a analizar cosas que son ficticias, sino que también a lo mejor hay cosas que me las hacen pasar por verdad, ¿verdad? Y yo tengo como lector que darme cuenta, pues, ir a buscar la fuente verdadera, pensar en lo implícito. ¿Para qué me están mandando este video? ¿Por qué quieren hacer esto? ¿Ya? Y las narrativas, como el texto aquí lo dice, es contar una historia. Ese es su propósito, lo sabemos. Lo de los monos es contarle una historia. Ese era el propósito. Pero, por ejemplo, puede ser demostrar que los humanos siguen reglas sin entenderlas. Ese es su propósito implícito. Se dan cuenta que era una fábula de los monos. Pero era solamente contar esa historia. No, era que yo pensara algo más, ¿cierto? Que yo me diera cuenta, que yo piense, que abra los ojos, que reflexione. Entonces son otros propósitos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Ya. Entonces, para ir cerrando, cuando yo leo una historia que es ficción, un cómics, lo que sea, una noticia, cualquier tipo de información, tengo que evaluar lo que estoy viendo y también opinar. O sea, tampoco quedarme callado. Pero para yo poder opinar, ¿cierto? Tengo que tener lecturas detrás. En este caso, por ejemplo, vamos a ver algo que es ficticio, que es una novela chilena que se llama Palomita Blanca, que está dentro de un contexto, y a ustedes se les hicieron 5 preguntas de esa novela, pero además 20 líneas que tenían que escribir de esta guía. Les pregunté por el contexto histórico, por el conflicto, que es lo que estamos viendo, que describan al personaje, que es lo mismo que estábamos viendo, y su opinión. O sea, cuando yo lo lea, a lo mejor, no sé, quiero ver la película, o a lo mejor quiero escuchar el resumen que hizo la profe Jimena y lo vamos a compartir con ustedes, o voy a escuchar a lo mejor el audiolibro, da igual. O a lo mejor quiero hacerle otra propuesta. Siempre tengo que preguntarme, ¿es un buen texto? ¿Está bien escrito? ¿Está bien la perspectiva desde lo que lo están contando? ¿Es bueno el final? Porque yo me acuerdo cuando estábamos, había un chico en un curso que lo leyó y me dijo, profe, el libro es súper entretenido, muy bueno, es fácil, pero no me gustó el final. Y es súper válido, po. Y a lo mejor, a mí en lo personal, que Palomita Blanca no me gusta tanto porque lo encuentro muy tonto el personaje, le puedo decir yo. Y me pueden decir, ¿por qué, profe? Porque me encuentro que es muy ingenua, que hace todo por un hombre, y yo no
siento identificada con esos personajes. Po. El Yo no haría contexto, todo por un hombre. ¿Entiendes? claro. Exacto, la época, tiene que ver con la época. Porque, no sé, por ejemplo, hoy día una tía me contaba de cuando mi abuelita por primera vez usó pantalones y que el esposo le iba a retar, mi abuelo, porque se puso pantalones. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que ver con el contexto histórico, con la época. Y son los años 70, son años súper locos de muchos hippies, ¿ya? Y obviamente que había un tema político también detrás, súper importante, porque el conflicto, el problema es que acá hay dos adolescentes que se gustan a lo mejor en algún momento, tienen una aventura social. Entonces ahí que va a haber un choque, un choque. Y ahí está la raíz del problema, con maneras de ver el mundo distinto. ¿Ya? Entonces, también me puedo preguntar, ¿aún en Chile existen ese tipo de problemas? O sea, si a una, no sé, a un compañero le gusta a una chica que a lo mejor es de una clase social, no sé, más elevada, ¿habrá problema con que hoy en día estén juntos ellos? Opinar con respecto a los temas que me esté dando la guía, ¿ya? Miren, aquí yo les muestro un pantallazo, ¿se alcanza a ver o no? ¿Se muestra? Creo que sigue con palomita ¿Se ve? blanca. Ejemplo de una ¿No se crítica, sí, ahí cambió? sí. Ahí está, Sí, es que te va quedando, claro. Yo la tomé de una alumna, se te va quedando pegado ¿cómo? y la voz como que se va cortando. Creo que eso debe ser. Claro. Ah, debe ser el internet, que ya está como fallando. Ya, entonces, aquí yo les puse un pantallazo que es como para que vean ustedes la extensión solamente y la estructura. Ya yo les pedí 20 líneas solamente y ella lo hizo de La Tregua, de Mario Benedetti. Entonces, fíjense, lo voy a solamente algunas partes. Dice, La Tregua, esta popular novela uruguaya de Mario Benedetti, relata cómo cambia la dicha vida de Martín Santomer, conocen a Laura, una joven de 24 años, de quien se enamora a tal punto que incluso su sola existencia ilumina sus días. Eso, ¿de qué se trata? Primer párrafo, ¿ya? Después, fíjense que me sigue tratando ahí los temas. Eso es lo que en el fondo tienen que hacer ustedes con la guía, porque en esa guía se sintetiza todo lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora, ¿ya? El conflicto, los personajes y una opinión. Un texto argumentativo es una opinión. Y en la guía está todo ahí, paso a paso. Ya, chiquillos, fíjense, ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos. Ay, Pero y dio una cita, qué buena. sí, porque yo les pedí cita, porque yo no puedo decir, por ejemplo, el personaje era un asesino porque, no sé, cuando chico éramos golpeados. ¿Y de dónde yo Claro. saqué eso? Y lo que dice la Hay profe, que poner ahí, claro, Es súper mira, necesario porque el tener una cita viene de la fuente, ¿ya? no, Eso quiere decir que cuando ustedes ya crezcan y tengan que realizar una tesis, toda la información que ustedes no, busquen de una tesis debe ser válida, debe ser como justificada, ¿ya? Y eso quiere decir que si ustedes quieren no, ocupar una frase que ustedes encontraron en un documento en la tesis, siempre ustedes deben citarla y con comillas y bueno, y un resto de parafernalia más, que es la norma APA, porque si no sería fraude, plagio, claro. sí, pues, plagio, exactamente. Ya, pues entonces, chiquillos, para ir terminando, queda de tarea que ustedes revisen en su libro si es que deben alguna actividad, que ustedes mismos vayan chequeando, que eran 7, les mencioné, y esto mismo que ustedes acaban de ver ahora, yo se los voy a mandar con sus profesores tutores. Y segundo, terminan la guía de Palomita Blanca o La Tregua, pues si no es tan terrible, no es tan terrible tampoco. No es, eran, como les dije, 5 preguntas y escribir esa crítica. ¿Se van a demorar cuánto? 2 tardes, con suerte. ¿Ya? Les quiero mostrar, pero rapidito, dura 2 minutos, nada más que eso, para ir concluyendo el tráiler de La Palomita Blanca, que está la película, pero es antiquísima, porque les dije que era de los años 70.
Avísenme si se escucha. ¿Ya? Está narrado en primera persona. Ella cuenta su propia historia. En el Festival de los Dominicos, un festival que se hizo en Piedra Roja, era puro hippie. Le hicimos dedo a Juan Carlos, se llamaba. Me fui con él. Me dijo que me desnudara. Yo me desvisto. Nos vamos a bañar. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, haz que no me cruce con un auto negro al llegar a Matucana con Alameda. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si una niña de la clase dominada llega a andar con alguien de la clase dominante? Indudablemente por un tiempo siente cumplido todo lo que son sus sueños, todo lo que son sus objetivos, porque está influenciada por los valores de la clase dominante a través de los medios de comunicación. Consideramos que todos los políticos son podridos, que se preocupan de los demás, pero ni siquiera saben quiénes son ellos realmente, ¿entendés? ¿Dónde estabas tú? 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 Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? 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 Ya. Eso, chiquillos, el tráiler de Palomita Blanca. Para ir terminando, este es el canal donde están todas las clases. Ahí está la clase número 7, la clase número 6, la 5, la 4, la 3. Ahí están todas. La clase 2, la clase 1. Y ahí están las indicaciones, la explicación de cómo se responde la guía de Palomita Blanca. ¿Ya? Estas dos eran las guías que le mencionaba anteriormente. Así es que con la mayoría ya se ha compartido también estos videos de YouTube por si tienen alguna duda. Chicos, ¿algún comentario, alguna duda, algo que mencionar? A mí me gustaría informarles algo, Génesis, para Ya, complementar sí. tu clase. No sé si puedo compartir la pantalla solamente para mostrarles algo. Ay, pero para que... déjame ver si me quedaba algo. A ver, dale, ¿Sí? dale por mientras. Sí, Chicos y chicas, no terminé. para complementar lo que dice la profesora sobre alguna duda sobre las clases, nosotros, ¿se comparte, cierto? ¿Estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Bueno, sí se ve. acá, un momentito. Dice sugerencias de actividades de acompañamiento. Sí, ¿Esa? no, Eh, lo tenía por acá. Acá está. Ustedes son de... Ya, por ejemplo, les voy a mostrar de primero a medio, pero yo el de segundo lo tengo guardado, pero es más que nada es lo mismo. El ya. equipo de apoyo les va a enviar a los tutores y a los profesores un drive, ¿ya? En donde ustedes, bueno, este es de primero a medio, pero también tenemos de segundo, van a aparecer ejemplos, se meten en biología, ¿ya? Bueno, en este caso busquemos lenguaje, pues estamos en lenguaje. Lenguaje, y si se fijan, se encuentran todas las instrucciones, voy a abrir una acá, todas las instrucciones con los trabajos que se van a realizar, tienen la instrucción de las actividades, el link de la clase, también tiene el correo de la profesora encargada y los correos del equipo de apoyo. Bueno, eh, el drive se lo vamos a enviar a los profesores y para complementar, obviamente, la clase de la profesora. Pues, así que no hay mucha excusa del que no voy a tener información porque se encuentra todo redactado, todo para llegar, revisar qué actividades tengo que hacer, me encuentro con el link de la clase
Si no tengo el link de la clase es porque el video no se ha subido a YouTube. Así que es eso. Yo a la profesora Génesis le acabo de enviar el correo ya con liberando el ramo de lenguaje. Así Ya, que eso, para complementar lo que decía la profe, que hay mucha ayuda, así que es cosa de aventurarse, como me decía un profe que tenía. Aventúrense a pensar, a salir a racionar y a salir de como de lo cotidiano. Ya, claro, de lo busquemos cotidiano, nuevos horizontes, muy sí. importante. Eso. Y chicos, agradecerles la paciencia, también a los que se pudieron conectar. Bueno, y si no, compartir con los compañeros después esta clase. La idea es que quede también respaldada en YouTube. Y eso, pues chiquillos, espero comentarios, se entendió lo que hay que hacer, alguna duda, chicos, algo. Pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras, como quieran. A ver, a ver, a ver. Dice, entendí todo. Súper, Carla. Ya, pues ojalá que lean, que hagan sus actividades, que se vayan poniendo al día y cualquier cosa, aquí estamos. Pues estamos en los correos, estamos en el WhatsApp, lo que sea, lo que necesiten. ¿Ya? Y un gusto haber compartido con ustedes este rato y los espero entonces sus trabajos y agradezco también a todos los que han sido súper responsables y están ahí pendientes y bueno, ahí leo la Millaray que dice todo por amor, justamente. Y no sé si vieron el video ahí de la palomita blanca que no ha cambiado mucho Chile desde los años 70 parece, en cuanto a temas Sí, la mujer políticos, está muy empoderada, eso es bueno. pero temas políticos, digo, porque el tipo decía no sé si alcanzaste a escuchar, Sí, no, sí, como que en ya temas políticos. he visto, tuve que leer ese libro también en el colegio, tuve que hacer En el pruebas. colegio Sí, no, sí, palomita blanca. es súper antiguo, Eh, es como un pero clásico. le sirve porque lo que tiene, la característica que tiene palomita blanca es que, claro, te muestra muchos, eh, con muchas características de la época, y ahí ustedes pueden ir como analizando ya, pero cómo era la mujer en ese tiempo, cómo es la mujer ahora, cómo era la política en Bueno, ese ahí tienen un tiempo. tema súper bueno para la Claro. crítica. Mira, ahí le ayudé. Ah, no, pero lo bueno que tiene ese libro es que, claro, uno puede analizarlo por muchas áreas a comparación y, claro, Diferencias de si, clase, sí, temas de total, sexo, y sí, fíjense la influencia también de los jóvenes también, cómo eran antes y cómo son ahora. No sé claro, si, pregúntenle a los papás cómo eran los hippies en esa época, a los abuelos. No, pues los abuelos de ustedes, sí, pues. sí. Los papás son de esa época, los abuelos de los chiquillos. Ya chicos, hasta acá entonces la clase de hoy. Un abrazo gigante ahí a la distancia, calentito, con este día de lluvia. Vayan a comer sopaipilla. Vayan Qué a rico, qué rico. ya. Chao, chao. Que estén todas y todos Cuídate muy harto. bien, cuídense mucho, fue un real gusto Chao. verlas y verlos. Chao, chao. Un abrazo. Sí. Gracias, buena tarde a todos. Chao, chao. Vayan a hacer tareas. XD, pone la Carla. Detener grabación, detener grabación. ¿Y cómo se supone que al correo me llega el link Sí, con la grabación? no sé. Pero ahí arriba será